Los micrófonos, recuerden, chicos, solo habilitarlos cuando los vayan a utilizar. Entonces, ¿quedó clara la sentencia según? Sí. Sí. Sí, está bien, bien claro. Perfecto. Fíjense cómo aquí aprovechamos para introducir un nuevo concepto que es el concepto de variable selectora. Una variable selectora es una que determina el flujo de un programa dependiendo del valor que adquiera en un momento determinado. Sigue siendo una variable, pero se le da ese nombre. En nuestro argot como programadores debemos de poder reconocer el término selector y saber cuando se le está aplicando una variable, por qué se le está aplicando ese denominador, ese nombre. Entonces, ahora vamos a ver otro concepto muy importante. Yo les decía en la clase pasada que un programa, cualquier programa se puede hacer si se utilizan al menos 3 tipos de instrucciones. Hablábamos de las instrucciones secuenciales, que son aquellas que se ejecutan una detrás de la otra. Hablamos de las sentencias condicionales, que son las que el flujo del programa puede variar dependiendo si el resultado de la condición es verdadero o falso. Vimos ya las 2 instrucciones condicionales que nos provee Saint, que son la sentencia condicional sí entonces y la sentencia condicional según, que acabamos de ver en el video anterior y estamos repasando en este momento. Entonces, ahora falta la tercera forma de sentencias que se utilizan para generar cualquier programa. Una vez concluyamos con esta tercera fase, ya ustedes estarían en capacidad de poder realizar un algoritmo que le dé una solución a cualquier problema informático de la manera más simple posible. Esa tercera forma de instrucciones son los que se llaman ciclos o estructuras de repetición. ¿Alguien los ha escuchado? Los bucles. Bucles, como también se le dice en inglés. Loop. Loops, se le dice también. Bien, los bucles o sentencias repetitivas son aquellas que permiten ejecutar un bloque de instrucciones un X número de veces. Hay 3 tipos de estructuras repetitivas en Saint. Vamos a ver cada una de ellas. Por favor, desactiven los micrófonos. Gracias. Entonces le decía, vamos a ver cada una de ellas. La primera que vamos a ver, la vamos a ver en orden, precisamente en orden de aparición, como me aparecen acá en la parte derecha de mi pantalla. Y esto que está acá lo voy a borrar, o si quieren lo guardo. Me dicen si quieren que lo guardan. Yo creo que no. Perfecto. Entonces vamos a hacer una nueva instrucción. Vamos a crear aquí un ejemplo que nos sirva para agregar a un nuevo concepto que es el de acumulador. Básicamente lo que vamos a estar haciendo con un acumulador es ir guardando valores dentro de él de forma sucesiva. Por eso se le da ese nombre, se le acuña ese nombre de acumulador, porque según se va ejecutando el programa, él va a ir almacenando dentro de él unos valores que le vamos a ir indicando. Para este caso vamos a ver el primer tipo de estructura repetitiva. Perdón. En este caso, más o menos es como que cada vez que se agregue
X número me lo almacene ya. Exacto, Se podrá decir y que me lo sume. exacto. Vamos a ver un ejemplo ahora. Vamos a introducir la primera instrucción repetitiva o bucle, como también se les llama, que es la estructura repetitiva que tiene como nombre mientras. Esto en inglés es while. ¿De acuerdo? Esa estructura la voy a presionar y me va a aparecer acá, ¿verdad? Vamos a colocar esto un poco más grande. Fíjense, la sentencia condicional mientras funciona de la siguiente manera. Ella va a evaluar una expresión lógica. Una expresión lógica es aquella cuyo resultado puede dar uno de dos valores ciertos, que puede ser o verdadero o falso. Eso es una expresión lógica. Una expresión que su valor retorna o verdadero o falso. Entonces, aquí, donde dice secuencia de acciones, serían todas las acciones que se realizarían cada vez que la expresión dé como resultado verdadero. Y solo se van a dejar de repetir las opciones cuando el resultado de la expresión sea falso. Vamos a ver esto con un ejemplo. Vamos a hacer un programa que le pida al usuario un número, ¿verdad? Ese número se lo va a estar solicitando mientras el usuario no escriba el número 0. Si el usuario ingresa el número 0, la ejecución del programa va a finalizar. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar aquí una variable, lo voy a hacer por aquí para que, usando el signo de asignación, ¿verdad? Esa variable yo la voy a llamar número. Y lo que voy a hacer con ella es que le voy a dar un valor inicial. Le voy a decir, mira, número va a valer 1. Vamos a declarar otra variable que le voy a llamar acumulador. No le voy a llamar acumulador, le voy a llamar suma. Y la variable suma, básicamente lo que va a hacer es que me va a ir acumulando como suma todos los valores que ingrese el usuario. Aquí suma, aunque es una variable numérica, está funcionando como acumulador. Entonces, la expresión lógica que vamos a contemplar es que número sea distinto, ¿verdad? Distinto de 0. Mientras esa condición se cumpla, algo importante, este signo que estoy introduciendo acá significa distinto de o diferente, ¿verdad? Se forma por los símbolos de menor que y mayor que en forma consecutiva, sin ningún espacio entre ellos. Tiene que ir así, menor que, mayor que. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estoy diciendo aquí, que mientras el número sea distinto de 0, entonces se va a hacer lo que yo escriba acá en este bloque de sentencias. Y aquí debo introducir la partecita del bloque que mencioné al principio. Sucede que la palabra mientras inicia un bloque de código. ¿Qué quiere decir? Que yo dentro de esta Sí, pero sentencia yo, claro, introducir varias sentencias, ¿verdad? también. Ningún tipo de problema. Pero Por ya tiene que favor, venir por ahí ya. los micrófonos. Vale, gracias. Entonces, les decía que básicamente lo que me refiero con esto es que cada una de estas instrucciones de bloque, perdón, instrucciones repetitivas, forman bloques de instrucciones dentro de sí. Y este bloque se delimita entre la palabra mientras y la palabra fin mientras. Aquí con mientras iniciamos el bloque y con fin mientras lo terminamos. Eso es importante. Entonces, básicamente, todo lo que yo quiero que se ejecute mientras la condición sea verdadera, lo voy a colocar aquí. Lo primero que voy a hacer es que le voy a solicitar al usuario que ingrese un número.
Vamos a mandarle aquí un mensajito también. Escribir. Perfecto. Entonces, esto yo lo hago, señores, porque aunque este es un programa de ejemplo, tenemos que acostumbrarnos a darle siempre las instrucciones claras al usuario para que no haga cosas como no saber cómo salir de la aplicación, que en este caso, para salir, tiene que presionar cero. Entonces, decimos lo siguiente, ingrese un número, leemos ese número que el usuario ingrese y lo que vamos a hacer es que ese número que el usuario ingrese lo vamos a ir acumulando. ¿Cómo lo vamos a acumular? Con la siguiente sentencia. Vamos a decir, mira, la suma va a ser igual a la suma, o sea, el valor almacenado en esa variable más el número que introdujo el usuario. Esto que yo estoy haciendo aquí no es una concatenación, es una suma. Lo que sucede es que el signo de plus representa concatenación cuando los valores que están a la derecha y a la izquierda son caracteres y representa suma cuando los valores que están a la derecha y a la izquierda son números. Entonces, fíjense qué va a pasar acá. Voy a hacer una descripción de este programa. El usuario va a escribir un número, ¿verdad? Ese número que él escriba se va a sumar a la variable llamada suma, que inicialmente la declaramos con un valor de cero. Es decir, si yo en un principio llego al bucle y digo, el número que voy a ingresar es el 1, él va a llegar acá y va a decir, suma es igual a 0 más 1. Cuando yo hago eso, ya suma no va a valer 0, sino que va a valer 1. Y así, según se vaya repitiendo el bucle, el valor de suma se va a ir incrementando. Por eso el nombre de acumulador. Raro es que no le llamaron incrementador o algo así, pero bueno, se llama acumulador a este tipo de variables cuando lo usamos en ese sentido, para ir acumulando un cierto valor. Podríamos hacer otro ejercicio con esto luego o mejorarlo un poco para darle algo de sentido, pero ahora vamos a dejarlo así sencillamente para que se entienda. Vamos a ejecutar el programa y vamos a ver un comportamiento bastante interesante. Y es que yo voy a escribir un número, como me está solicitando, voy a ingresar el 2 y él vuelve y me solicita otro número y otro número y otro y otro y otro y otro, tantos números de manera infinita. ¿Cuándo él se va a detener? Bueno, cuando la condición dé como resultado falso y eso solamente va a ocurrir cuando yo iguale la variable num a cero, porque estoy diciendo que estas instrucciones se van a estar repitiendo mientras que el valor de número sea distinto de cero. Cuando sea igual a cero, simplemente esto no se va a volver a repetir. Entonces, mientras yo ingrese valores numéricos válidos, él se va a quedar ahí esperando que yo ingrese nuevos valores. Ahora, inmediatamente yo ingreso el cero, fíjense que dice ejecución finalizada. ¿Alguna pregunta? ¿Escuché a alguien hablando? Una aclaración, pero en este caso me gustaría ver lo que estamos almacenando. Se podría poner en impresión a suma al final de cada número. O sea, lo que ya hemos acumulado. En caso de que se haría ese mismo bucle en consola C#, eso repetiría millones de veces, millones, trillones de veces ahí hasta que la máquina suya se frise y explote y vuelva a renacer. Ni te cagando sentado que te...
Pues yo tengo media hora hablando con ustedes y el micrófono estaba mute. Ustedes no me dicen nada. No nos habíamos dado cuenta. Y todavía ven que yo estoy haciendo cosas ahí, estoy todo callado y nadie dice nada. Bien, lo que le decía es que el bucle mientras, para los que juegan, ¿verdad? Se usa mucho en los juegos, porque precisamente los juegos son un bucle infinito que solamente termina cuando la persona sale del juego. Mientras usted está en el juego, lo que usted está es en un bucle realmente. Todas las instrucciones del juego se van repitiendo infinitamente hasta que el usuario sale. La condición que limita el juego pues se torna falsa. Entonces yo tengo acá un juego que yo hice una tarde de ocio. No es un juego que yo me vaya a hacer rico, señores, nada de eso, sino que tenía mucho que no practicaba Python y una tarde en el trabajo que no tenía mucho trabajo me puse a practicarlo porque sentía que se me estaba olvidando. Y se me ocurrió sencillamente hacer un pequeño juego. Vamos a ver si lo tengo por acá. Yo creo que este no es. Este es mi juego. Lo pueden ver en pantalla. Hello. Sí, lo vemos. Bueno, básicamente lo que quiero mostrarles es que mi pequeño juego se basaba en un bucle while, un bucle mientras. Mientras yo no salía del ciclo por alguna razón, eso se iba a estar ejecutando infinitamente. Y esto es un concepto muy análogo en los videojuegos, de verdad. Solo yo sé que ustedes no saben Python. No se ve los códigos, no se ve, se ve muy borroso. ¿Se ve borroso? Se están ajustando las resoluciones. Ok. Ya se ve. No yet. No sé, debe ser un tema ya, porque yo lo veo bien, quizá un tema de Yo lo conexión. veo bien también. Bueno, esto Profe, es... Ujú. pero ejecuta el juego para ver cómo es. Ya me da curiosidad, ¿veis? Ajá. Oh, quería... No, señor, era una cosa que yo estaba haciendo nada más por diversión, no era para practicar un Del poquito. F5, del F5, y verás eso. Yo lo hice en una sola tarde. Del F5, profe, ya. Ah, esto con trampa, pero básicamente ese era el jueguito. Pero eso se ve bien. No, Una señor, vaina bien. yo no Vamos a volví, meterlo ya, que yo lo no, guardo. yo no volví a ponerle la mano a eso. De hecho, eso fue el primer juego que yo empecé a hacer en mi vida. Pero dispare, profe, porque ajá. No llegué, te digo, eso fue una tardecita que lo hice en el trabajo y no volví a poner la mano. Básicamente, eso fue una tarde que lo hice, eso fue en un ratito. No fue mucho, no fue planificado tampoco, no fue algo que yo planifiqué, dije, voy a hacer un juego. Simplemente empecé moviendo la navecita, después le agregué los asteroides, después les agregué los enemigos. Fue así, fue una idea. Pero en fin, no es del juego que quiero hablarles del bucle while. Fíjense cómo yo estoy usando un bucle mientras para mantener ejecutando toda la mecánica del juego de manera infinita hasta que el usuario sale del programa. Mientras el usuario no salga del programa, le dé a la ventanita, a la X, ese programa se va a estar ejecutando de forma infinita. ¿De acuerdo? Sí. Al fin habló. De verdad, las mujeres no hablan aquí. Bien, pues Yo no sabía que estaban esperando que yo hablara. perfecto. Siguiendo con el ejemplo del mientras, los bucles de este tipo, los bucles mientras o while, se deben de implementar sí y solo sí
el número de instrucciones, el número de veces que se van a ejecutar las instrucciones no son fijas. ¿Qué quiere decir eso? Si usted va a hacer un programa que usted quiere que un bloque de sentencias se ejecuten 5 veces, el bucle while no es la mejor opción. Ya vamos a ver una opción mejor para ese tipo de casos. Ahora, si usted no sabe con certeza las veces que usted quiere que ese bloque de código se ejecute o que ese bloque de código se va a ejecutar, pues ahí es donde el bloque mientras es la opción número 1. Por ejemplo, en el caso del menú de opciones que yo le solicité que hicieran, algunos utilizaron el bloque mientras, que tenían un parecer un conocimiento de programación previo, y efectivamente, mientras el usuario no le daba la opción 6 de salir, siempre iba a estarle presentando el menú para hacer alguna de las opciones. Básicamente esa es la idea. Utilizar este tipo de repeticiones cuando el número de veces que se va a repetir el bloque de instrucciones no es fijo. Porque usted dirá, ven acá, ¿qué hacen los bucles? Repiten instrucciones. ¿Cuántos bucles tiene PCInt? Tiene 3. Usted dirá, ¿y los 3 no repiten instrucciones? Sí. ¿Y entonces por qué hay 3? Pues la razón por la que haya 3 distintos es precisamente de acuerdo al uso que usted le va a dar. Ya vimos el primero de ellos, que es mientras, y vimos que su función principal es ejecutar un bloque de código cuando no sabemos el número de veces que se va a ejecutar. No está determinado. Puede ser una vez, puede ser nunca, puede ser 5 veces o 100,000 veces, pero el código se va a repetir dependiendo de una condición. ¿Quedó claro el bloque mientras? ¿O tienen alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? Para repetir una cantidad específica. Por ese fue.